Saben que aquí siempre estamos recibiendo gente nueva. Y esta parroquia siempre está creciendo. Y me llamó la atención hoy al comienzo de la misa que conocí un joven que se llama Aníbal. ¿Dónde está Aníbal? Aquí está el hermano Aníbal. Ponte de pie un momento. La cámara, enfócalo por favor para hacerlo famoso a este hermano. Y me estaba contando el hermano Aníbal algo que me llamó la atención. Es la primera vez que está en la parroquia. Viene de Guatemala. ¿Y saben qué es lo lindo? Que ese hermano, estando en Guatemala, veía la misa por internet. Y desde allá, desde Guatemala, soñaba un día con que el Señor lo trajera a esta comunidad. Y para la gloria de Dios, hoy está aquí con nosotros. Y yo me imagino cuánta gente quizás en Guatemala, en México, en Honduras, están diciendo: ojalá algún día yo pueda llegar a la ciudad de West Palm Beach. Pues hoy le quiero decir a sus hermanos que están allá en Guatemala, México, Honduras, Salvador, donde quiera que nos estén viendo: ten fe y cruzarás el río y llegarás aquí. Ten fe y cruzarás el río y aquí llegarás. Porque la verdad es que en la vida todo comienza con un sueño. Y cuando uno tiene un sueño, uno tiene una aspiración, uno tiene un deseo, y ese deseo uno le pone fe, Dios hace posible que tu fe produzca en tu vida ese milagro que tanto anhelas. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Porque hoy la palabra de Dios nos habla de la fe. Y yo quisiera compartir con ustedes 3 principios, porque fíjense que hay gente que dice fe, pero yo siempre me quedo asombrado y digo: no creo que tengan tanta fe. Estaba pensando ahora que estaba viendo llover en un pueblo muy pequeño aquí en Alabama. Había una sequía, una aridez impresionante, y los cultivos estaban muriendo por falta de la lluvia. Así que un sacerdote decidió invitar a toda la gente del pueblo para que se reunieran, sin importar la religión a la que ellos pertenecieran, que se reunieran todos en la plaza del pueblo e iban a orar para que lloviera. A las 12 del día los invitó un sábado y vamos a pedirle a Dios que abra el cielo y que llueva. Oiga, hermano y hermana, se llenó la plaza de toda clase de gente. El padre los mira a todos y les dice: estoy impresionado de ver cómo ustedes respondieron a la invitación de orar para que Dios haga llover, pero estoy bien sorprendido por algo más. Solo veo que una niña fue la única que trajo un paraguas. Todos vinieron a orar para que llueva, pero parece que solo una niña cree que sí va a llover, porque fue la única que se vino preparada para el agua. A veces yo creo que así es la vida de nosotros. Nosotros creemos, le pedimos a Dios, pero no estamos preparados para esperar la bendición de Dios. Oye, hermano y hermana, déjame te digo una cosa: cuando tú le pides a Dios, cuando tú le oras a Dios, cuando tú le clamas al poder de Dios, tú tienes que esperar que lo que estás pidiendo Dios te lo va a conceder, porque esa es la forma como Dios recompensa tu confianza en el Dios Todopoderoso. Pero muchas veces, óyelo bien, muchas veces le pedimos a Dios, pero estamos diciendo: no sé si Dios me está escuchando. ¿Cuántas veces tú le estás orando a Dios, pero por dentro estás dudando y estás diciendo: no sé si realmente Dios me está escuchando, no sé si realmente Dios me está poniendo atención, no sé si realmente Dios puede hacerme este milagro? Oye, hermano y hermana, tú no puedes dudar, tú no te puedes preguntar: ¿será que Dios puede o no puede? No, porque Dios puede. Por eso le alabo y le bendigo, porque sé que el milagro viene en camino para la gloria de su nombre santo. Todo ser humano tiene fe. Por eso lo importante en la vida no es si tienes fe o no la tienes, sino en quién estás poniendo tu fe. Todo ser viviente tiene fe en alguien o en algo. Tú tienes fe en tu marido, tienes fe en tu mujer, tienes fe en tus hijos, tienes fe en el carro que cuando lo prendes te va a llevar al lugar donde tú deseas ir. Tienes fe en tu trabajo que te va a dar para comer. Cuando tú te montas en un elevador y pones el piso número 7, tienes fe que el elevador te va a llevar allá arriba. Cuando tú te montas en un avión, tienes fe que el avión te va a llevar al lugar donde tú quieres ir.
Todos tenemos fe de una u otra manera. Por lo tanto, hermano y hermana, el problema no es si tienes o no tienes fe, sino en quién has puesto tu fe. Porque déjenme decirles, a veces esta es la tragedia de nosotros. Estamos colocando nuestra fe en lo que no debiéramos colocarla. Porque saben una cosa, al fin y al cabo la gente nos falla, al fin y al cabo las cosas nos fallan, pero hay un Dios que nunca te falla. Él es el Todopoderoso y en Él estamos poniendo nuestra fe, porque sabemos que Él nunca nos va a defraudar a nosotros. Yo tengo puesta mi fe en Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios me dice a mí, y me lo dice en la carta de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12. Por eso yo creo en Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios me dice en Hechos 4, 12: en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos más que el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oye, hermano y hermana, Él es tu salvación. Él es tu salvación. A veces tú te preguntas, ¿y quién podrá salvarme? ¿Se acuerdan de aquel programa? ¿Y ahora quién podrá salvarme? Y siempre salía aquel chapulín colorado, ¿verdad? Oye, hermano y hermana, a ti no te va a salvar el chapulín colorado, a ti te va a salvar Jesucristo. Él es tu Salvador y solo Él tiene poder para hacer cosas grandes en tu vida. No es si tienes fe o no tienes fe, sino en quién estás poniendo tu fe. Y vuelvo y te repito, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo es el único en el que Él puedes estar confiado de que nunca te va a fallar. De resto, el mundo entero te puede fallar. A veces ponemos nuestra fe en instituciones y las instituciones nos fallan. Ponemos nuestra fe en cualquier persona, sea una persona política, religiosa, lo que sea, y las personas nos fallan. Ponemos nuestra fe en las cosas de este mundo y nos fallan. Pero Dios nunca te falla. ¿Y saben por qué Dios nunca falla? Porque Él es el Todopoderoso. Él es eterno y todo lo sostiene con su gracia y con su amor. Primer principio: no basta con tener fe, es importante que sepas en quién estás poniendo tu fe. Y si hasta el día de hoy, déjame te digo una cosa, si hasta el día de hoy tu mirada estaba puesta quizás en la persona equivocada o en las cosas equivocadas, nunca es tarde para poner nuestra mirada en aquel que sostiene nuestra fe. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12: pon tu mirada en el Señor. Óyelo bien, Hebreos capítulo 12, versículo 2: pon tu mirada en el Señor. En otras palabras, aparta tu mirada donde no la tienes que colocar y colócala en Cristo Jesús, porque solo Cristo es el que sostiene tu fe. De pronto, hermano y hermana, te has dado cuenta que tu fe se está debilitando. ¿Y sabes por qué? Porque apartaste la mirada del Señor. Pero cuando tu mirada está puesta en Él y no en las circunstancias de tu vida, créeme que la victoria siempre será para ti. Hay algo que yo siempre le digo a la gente, y escúcheme lo que le voy a decir. A veces nuestra mirada está puesta más en las circunstancias de nuestra vida que en el Dios que puede controlar las circunstancias de nuestra vida. Y yo te digo una cosa, hermano y hermana, hay circunstancias en tu vida que tú no puedes manejar. Si tú eres, por ejemplo, empleado de una compañía y de pronto tú dices: Dios mío, voy a perder el trabajo. A lo mejor es algo que tú no puedes controlar con tu vida. Tú haces lo mejor posible por trabajar y sostener tu trabajo, pero no estás libre de que de pronto el día de mañana el jefe te diga: está despedido, está despedida, estamos haciendo un recorte de personal, se tiene que ir. Lo siento, señor, lo siento, señora. Son situaciones que tú no puedes controlar. A lo mejor el día de mañana, Dios no lo permita, el médico me dice: tengo cáncer. Es algo que yo no puedo controlar.
Pero sabes una cosa, hermana, hay un Dios que puede controlar mi vida en medio de mis circunstancias, y Él es el Todopoderoso, que en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la pena, me da fortaleza para seguir siempre adelante. No pongas tu mirada en las circunstancias de tu vida. Pon tu mirada en el Dios que controla las circunstancias de tu vida. Segundo principio. Lo importante en la vida no es el tamaño de tu fe, sino el tamaño del Dios en el cual tú colocas tu fe. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Saben qué dice la palabra de Dios hoy día? Los discípulos le preguntaron al Señor: ábreme, por favor. Señor, aumenta nuestra fe. Óyelo bien. Señor, aumenta nuestra fe. Me estoy secando el sudor porque el otro día alguien me vio y me decía: Padre Mario, usted parecía transfigurado. La cara le brillaba, se le veía la gloria de Dios. Oiga, hermano y hermana, los discípulos le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Él lo dijo: que la fe de ustedes se aumente ya mismo. No, mire la comparación que hizo Jesús. Si la fe de ustedes fuera como un granito de mostaza, ustedes le pudieran decir a ese árbol: arráncate, y se arrancaría. Ustedes pudieran decirle a esa montaña: muévete, y la montaña se movería. Miren, aquí tengo un granito de mostaza en el dedo. ¿Lo logran ver ustedes, los que están atrás? Ni los que están adelante. Y es que ese granito es tan pequeño que casi ni se puede ver. Para los que no conocen el grano de mostaza, al final de la misa estoy vendiendo granito por $10. A ver si remodelamos este templo pronto. No, al final de la misa pueden pedir un granito de mostaza. Y alguien se lo comió el otro día. Le dije: ¿por qué te lo comiste? Padre, a ver si me nace la fe. Y oiga, hermano y hermano, lo que dice la palabra de Dios: que si tu fe fuera tan grande como este granito de mostaza, tú le pudieras decir a ese árbol: muévete, córrete, arráncate, y lo haría. ¿Sabes por qué? Escúchame por qué. Porque lo que importa en la vida no es el tamaño de tu fe, sino el tamaño del Dios en el cual tú colocas tu fe. Quien mueve la montaña no es tu fe, quien mueve la montaña es Dios a través de tu fe. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, tú estás con un problema bien grande? A lo mejor tienes un hijo enfermo, tienes una hija enferma, y tú dices: Señor, yo quiero que aumentes mi fe, porque yo quiero creer que tú vas a sanar a mi hijo o a mi hija. Y a lo mejor muchas veces, y de pronto ese hijo o esa hija no se sanó, o a lo mejor es un ser querido y algo pasó, de pronto tú muchas veces te llenas de dolor y dices: es que a mí me faltó fe. Oye, hermano y hermana, déjame te digo algo y te lo voy a aclarar ahora mismo. Vuelvo y repito, lo que nosotros necesitamos no es una fe grande. Lo que necesitamos es una fe lo suficientemente pequeña para mover una montaña. Y quien mueve la montaña es un Dios que es grande, poderoso, que sabe hacer bien todas las cosas. Un día María, ¿saben qué dijo? Un día la Virgen María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Qué dijo María? Para los que están atrás que puedan escuchar, ¿qué dijo María? Oigan, María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Oye, hermano y hermana, ¿saben por qué a veces en nuestra vida no suceden milagros como Dios quisiera hacerlos? Porque nosotros no estamos proclamando la grandeza de Dios. Y nosotros como cristianos católicos tenemos que ser personas que proclamen la grandeza de Dios, porque nuestro Dios es un Dios grande.
Por Él fueron creados el cielo y la tierra. Él sostiene el universo y no hay nada que escape de sus manos. Fe en Dios no es la grandeza de tu fe, es la grandeza de Dios. Porque quien mueve la montaña es Dios y no eres tú. Yo siempre he dicho que a nosotros nos falta más confiar en Dios. Más confiar en Dios. Confianza total en Dios. En el Dios que todo lo puede. Estamos preocupados por tener una fe grande. Y lo que Dios te dice, no te preocupes por el tamaño de tu fe. Simplemente pon más tu confianza en mí, porque yo soy un Dios grande y yo sé lo que estoy haciendo. Miren, hermano y hermana, yo les pongo esta comparación. Imagínense que usted está en un circo. ¿Les gusta el circo a todos? Bueno, la próxima semana les traigo un payaso. Miren, imagínense que usted está en un circo y usted está en el circo riéndose porque los payasos lo hacen reír. Está el león, está el tigre, están saltando y usted está bien entretenido. De pronto llegan los acróbatas, los malabaristas, los equilibristas y empiezan a hacer grandes cosas allá arriba de usted. Y usted los ve y usted dice, wow, 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 increíble. Y usted está sorprendido de ver la habilidad de esos hombres, cómo ellos hacen grandes cosas allá arriba. Y usted cree que se van a caer y no se caen. Y usted tiene el corazón en la mano y los hombres allá arriba haciendo cantidad de cosas. Pero entre ellos hay uno que es muy bueno y todo el mundo lo ha notado. Ahora ese hombre que es el mejor equilibrista, ¿saben qué va a hacer? Va a cruzar una cuerda y la va a cruzar en una bicicleta. Y de pronto la persona que está allá abajo dirigiendo el show le pregunta a toda la audiencia, y ustedes están en esa audiencia, y ustedes creen que este señor es capaz de hacerlo, pasar de un lado al otro en la bicicleta. Todos dicen sí, sí. ¿Y ustedes creen que él es capaz de pasar con una persona montada en sus hombros mientras monta la bicicleta? Sí, sí, yo creo. Y de pronto el hombre dice, bueno, ¿quién de ustedes es el primero en montársela arriba en los hombros al Señor? Oigan, le aseguro una cosa, usted dijo que sí, que usted creía, pero cuando llegó el momento de montársela al Señor, olvídese. Le empezó a temblar todo. Le empezó a temblar todo. Yo siempre digo, ¿saben en qué consiste la verdadera fe? No es simplemente decir yo creo, es subirnos a Dios y dejar que Dios nos lleve donde el Señor nos quiera llevar. Y toma fe para saber que donde Dios me está llevando es el lugar donde quizás Dios tiene un plan para mi propia vida. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, tú caminas en la vida con dificultades por medio de pruebas, tribulaciones, y muchas veces tú dices, Señor, ¿a dónde me estás llevando? Oye, hermano y hermana, yo quiero decirte una cosa. Puede ser que a lo mejor tú no sepas a dónde te está llevando Dios. Dios un día le dijo a Abraham, sal, y Abraham obedeció, y Abraham no sabía a dónde lo llevaba Dios. Pero ¿saben una cosa? Dios hizo a Abraham padre de todas las naciones. ¿Saben por qué? Porque aunque él no sabía a dónde iba, simplemente confió en que Dios todo lo iba a poder. Y cuando tú en la vida te encuentres en una circunstancia y no sepas hacia dónde va tu vida, no te desesperes, simplemente confía, porque Dios sabe a dónde está llevando tu vida. Eso es lo que Dios pide de nosotros, confianza. Confianza, porque Él sabe a dónde nos está llevando. Y yo le digo una cosa, y ese equilibrista allá arriba en la cuerda, sí, a lo mejor se puede caer. Por eso si alguna vez le dicen que se suba, no se le suba, porque aunque el hombre lo haga muy bien, a lo mejor se puede caer. Pero saben una cosa, el Dios en el cual yo creo, ese nunca se cae, ese siempre está de pie, y ese siempre me sostiene con su poder y con su amor. Y tercer principio, lo que Dios quiere de ti hoy día no es más cantidad de fe en ti, porque no es el tamaño de tu fe lo que importa. Lo que Dios hoy quiere de ti es tu fidelidad a Él. En otras palabras, no es fe lo que nosotros necesitamos, es fidelidad a Dios. No es fe sino fidelidad.
Porque yo puedo preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Y a lo mejor todos me van a levantar la mano. Pero lo que Dios pide no es fe, sino fidelidad. Fe es el regalo de Dios a ti. Fidelidad es lo que tú haces con ese regalo para Dios. ¿Saben cuál es el problema a veces de la iglesia? Que hay mucha gente con fe, pero no saben qué hacer con la fe. Hay mucha gente con fe, pero la fe sirve para nada, porque la fe no nos está llevando a ningún lugar, y mucho menos le estamos sirviendo a Dios con la fe del corazón. Y lo que Dios pide, hermano y hermana, no es que tengas una gran cantidad de fe, sino que le seas fiel a Él. En otras palabras, que tu vida esté disponible para servirle al Señor. Miren, escuché una historia y quiero terminar con esta historia de unos prisioneros franceses del ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Escuchen esta historia, que es una historia real. Aquellos hombres fueron tomados presos por el ejército alemán y fueron llevados a una fábrica donde ellos tenían que construir bombas. Aquellos soldados franceses se dieron cuenta después que esas bombas que ellos estaban construyendo para los alemanes, ¿saben dónde las estaban lanzando los alemanes? En Francia. Y se dieron cuenta que las bombas que ellos hacían era para matar a su propia gente. Se reunieron todos ellos y tomaron una decisión. ¿Saben qué dijeron aquellos soldados? El dispositivo, el artefacto que hace explotar las bombas, hagámoslo de una forma equivocada. No pongamos la conexión como tiene que ser, para que cuando las bombas caigan no exploten, no hagan daño. Así lo hicieron. Y los alemanes empezaron a soltar bombas sobre Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y de pronto los franceses se dieron cuenta que las bombas caían pero no explotaban. ¿Y saben qué hicieron los franceses? Hicieron una investigación. Abrieron las bombas. Y escuchen todo lo que les voy a decir. ¿Saben qué descubrieron dentro de las bombas? Unos papelitos que habían escrito los soldados franceses. Y escuchen lo que allí había escrito aquellos hombres. Hacemos lo mejor que podemos en el lugar donde estamos, con las posibilidades que tenemos, cada vez que podemos. Hacemos lo mejor que podemos en el lugar donde estamos, con la posibilidad que tenemos, cada vez que podemos. A mí me llega eso al corazón. ¿Saben por qué? Porque la vida del cristiano siempre tiene que ser así. Hacer lo mejor cada vez que yo puedo, donde quiera que yo me encuentre, con las posibilidades que tengo, cada vez que Dios me dé la oportunidad de hacerlo. Lo que Dios pide no es que tengas más fe. Lo que Dios pide es que pongas a funcionar tu fe, que tu fe sea una fe activa, y cuando tu fe se active en el nombre de Dios, verás milagros en favor de tu vida. Hoy le pedimos a Dios que pongamos nuestra fe en Él, una fe en un Dios grande y poderoso, y que seamos fieles a Él, sirviéndole con todo nuestro corazón. Que Dios nos bendiga, que el Espíritu de Dios nos fortalezca y que el amor de Dios siempre esté en nuestros corazones. Que así sea.